la cultura en sí es importante, en mi opinión, porque es una medida de qué tan coherente es una organización en la ejecución de la estrategia y los valores. Que te estoy entendiendo desde tu apreciación que así como nos preguntamos en estrategia cómo ser relevantes, cómo poder generar valor al mercado, la cultura debería ser como ese conjunto de valores que, digamos, nos pueden ayudar a ser relevantes también, no solo para lograr la estrategia, sino en general para poder ser competitivo en el mercado, ¿no? Qué gusto saludarlos a todos ustedes acá en Change TV by Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas traemos información de valor acerca de los temas que nos interesan: transformación organizacional, estrategia, cultura, liderazgo, temas asociados a desarrollo organizacional y, por supuesto, gestión estratégica. Como todas las semanas me doy a la tarea de crear contenidos y de inventar personas maravillosas que he venido conociendo a lo largo de 25 años. Sí, 25 años que ya llevamos con Change Americas. En este caso, tengo la gran oportunidad de entrevistar, y ya lo van a conocer, a una persona maravillosa. Se puede considerar que en el medio donde yo compito, podríamos decir que Alejandro es uno de esos competidores bien ganadores, personas que todos los días te enseñan y que son referentes. Y es por eso que hoy invito no solamente a un gran colega, a un amigo con el que he podido compartir no solamente en varios clientes, sino que además filosofía de vida. Sin más preámbulo, démosle una invitación y sobre todo una bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alejandro. Hola Ciro, gracias por invitarme a tu canal. Ya eres como un Jaime Bailey aquí del tema de management. Entonces me siento muy halagado, hombre, que me invites a compartir este espacio y a compartir las experiencias y las ideas que promovemos para mejorar la competitividad y el bienestar de las empresas de nuestra región. Gracias por lo que me responde, pero la verdad sí disfruto mucho y te confieso que no toda mi vida fue así. Yo pues, sabes, hablo en público como tú hace muchos años, pero descubrí esto de las preguntas hace relativamente pocos años y disfruto maravillosamente aprender de mis invitados. Así que de verdad que te agradezco estar acá y quiero arrancar porque nuestra audiencia de Change Americas conozca un poquito quién es Alejandro. Cuéntanos así como en 3, 2, 1, ¿de dónde viene Alejandro Rodríguez? Cuéntame. Pues mira, te voy a contar, yo hoy soy socio y consultor de una compañía que se llama TRI, que hacemos cosas parecidas a lo que tú haces, pues en transformación organizacional y cultura. Me sentía hasta más joven que tú, oye, cuando dijiste que que llevas 25, yo llevo 20 años trabajando en proyectos de cultura en Latinoamérica. Y la verdad, pues voy a contarte cosas que de pronto la gente no sabe. Yo originalmente quería estudiar física y matemáticas y terminé estudiando ingeniería industrial por descarte, porque pues como que si uno de qué iba a vivir de física y matemáticas, y me metí a estudiar industrial en los Andes y ahí conocí a Libby Betancourt, que es mi mejor amiga, que hoy día es vicepresidente de talento del Grupo Bolívar, y ella es la culpable de que hoy yo esté haciendo ingeniería cultural. Entonces, esa es un poco la historia de qué hago y por qué terminé trabajando en esto. Oye, qué interesante, sí, un gran saludo también para Lidy, seguramente escuchará este video porque sé que no solamente es tu mejor amiga, sino que además muchos años fue tu socia, persona que también admiro, que escribió un libro hace 2 años que de verdad nos cautivó a todos, acerca de las canas, ¿no? Y acerca de cómo la sabiduría también te lleva a generar mucho valor organizacional. Mándale también un saludo cuando hables con ella. Y precisamente quiero arrancar de algo que dijiste en esta introducción y es: eres ingeniero industrial y hablas de ingeniería cultural. ¿Qué es para ti el tema cultural hoy en día? ¿Cómo estás afrontando estos temas y por qué le llamas así? Mira, es que como digamos que mi origen no es psicólogo y aunque yo, digamos, por influencia de Libby, que es una, pues, una enloquecida del talento, del bienestar, de lo humano, pues yo era como mucho más ingeniero. Entonces, cuando trabajamos juntos, yo siempre empujaba como hacia el lado de la productividad y el talento más visto como, digamos, la organización, y Libby mucho más hacia el ser humano. Y eso fue una cosa muy bonita porque esa combinación me dio para poder combinar esos dos mundos.
Mira, yo creo que la cultura, en el fondo, una cosa es lo que es y otra cosa es cómo se practica. Digamos, la cultura es, digamos, todos esos atributos, creencias, comportamientos, sistemas que una organización cumple sin darse cuenta. Y digamos, uno los puede describir, medir e identificar. Pero lo interesante es por qué, o sea, por qué es relevante la cultura, ¿sí? O sea, en términos de negocio. Yo creo que nosotros a veces nos enamoramos mucho de la ideología y no de la práctica. Entonces, la cultura en sí es importante, en mi opinión, porque es una medida de qué tan coherente es una organización en la ejecución de la estrategia y los valores. Entonces, yo no creo mucho en que hay culturas mejores que otras o que uno debería tener una cultura X o Y. Yo lo que creo es que uno tiene una estrategia y unos valores y uno monta una organización y la hace coherente. Y esa estrategia implica tener una organización que opere de cierta manera y que funcione bajo ciertos valores. Y si uno logra mantener esa alineación, esa coherencia, entonces tiene una práctica cultural efectiva. Y eso no lo aprendí yo por inteligente, la verdad. Como tú sabes que cuando es emprendedor, pues uno va y busca el conocimiento, porque el conocimiento pues existe. Y en ese proceso yo tuve la suerte de trabajar con gente que nació en los 80s y 90s, que hoy día son famosos, pero que en ese tiempo era un poco como geeks de lo cultural. Entonces estaba John Boudreaux de la Universidad de California, estaba Dan Denison de la Universidad de Michigan, estuve también Edgar Schein de MIT. Edgar Schein de MIT, que ya murió, digamos, y un poco le pasó el batón a Denison. Estaba Kobe Langerack, que era una vicepresidente global de Ericsson, gente con la que yo tuve la oportunidad de trabajar de una u otra manera, me enseñó mucho sobre para qué era la cultura, o sea, por qué eso era relevante. Entonces, lo interesante de la cultura es que es un tema que como que integra talento, organización y llamémoslo integridad o ética, ¿sí? Y eso es lo que lo hace apasionante. Por eso, para los CEOs, cultura es un tema como común con la gente de recursos humanos. Digamos que el que nos hizo una gran ayuda fue Peter Drucker, ¿no? Porque con esa frase, la estrategia se come la cultura al desayuno, pues nos puso como en el frente de las conversaciones y yo creo que todos usamos ese mismo slide para hablar del tema. Pero a mí me parece que lo relevante de la cultura es que la cultura, digamos, si uno hace una gestión cultural adecuada, uno permite que la organización avance hacia donde uno quiere con coherencia. Ok. Y eso lo gestiona el equipo directivo y no recursos humanos. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y escuchándote, muchos de estos, digamos, autores y gente que ha estudiado cultura, yo te tengo que confesar que yo me metí a estos temas también por rebote. Yo soy economista y empecé en el mundo, digamos, de la planeación estratégica y los mundos de Balance Scorecard. Trabajé por allá en esa época con KPMG. Y yo observaba, yo llegué al mundo de la cultura por eso, porque cuando yo veía, digamos, dos clientes nuestros en esa época en la firma, como más o menos los planteamientos estratégicos eran muy similares, pero en la ejecución era totalmente diferente. O sea, el nivel de ejecución de una era diametralmente opuesta a la otra y particularmente me correspondió en esa época acompañar empresas de telecomunicaciones. Yo decía, algo no está escrito o algo que no está escrito es lo que realmente hace que pasen o no pasen las cosas. Y ahí es donde yo me encuentro con toda esta filosofía de Edgar Schein, de la cultura organizacional, me vuelvo un discípulo de él, voy a MIT en el 2012, tomo el programa también con esta gente de Sloan Executive y empecé a entender. Entonces yo te quiero hacer un par de preguntas, a ver tú cómo las ves, ¿no? Porque son preguntas que me hacen a mí también en el mercado, que las empresas pues generalmente se preguntan. ¿Cada cuánto o cómo una organización debería decir, hey,
acá hay que hacer un pare y hacer una transformación, una revisión de la cultura o pasar la cultura, digamos, al tablero. ¿Cómo se responde esa pregunta? Mira, es que yo creo que hay un problema y es que cuando uno separa la cultura de la estrategia y de los valores, es cuando empieza a enredarse. Eh, digamos, ¿cada cuánto uno debería revisar la estrategia, Ciro? Casi con los gobiernos de turno ahora cada año. Exacto. Y entonces, ¿qué tantas veces deberías ver si eres coherente en la ejecución? Todo el tiempo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que la estrategia, la cultura y la coherencia son un ejercicio permanente que uno tiene que estar alineando, corrigiendo, enrutando, porque cuando lo deja de hacer, comienza el video y el audio a no coordinarse mucho. Y entre más exitosa es una compañía, más sucede eso. ¿Ves? Hay frases de los clientes que son maravillosos. Por ejemplo, en una conversación que estábamos con un comité directivo, llega un tipo de Medellín, los paisas, ¿no? Porque esto va para toda América Latina y dice, entonces Alejo, la cultura al fin y al cabo es todo y es nada. Le dije, sí, es todo y es nada. Es todo porque si es la manera en que hacemos las cosas y es nada si no la mides, ¿sí? Entonces, así como para construir estrategia vos tenés que medir, tener métricas y comparativos y referentes, así con la cultura tienes que tener la misma disciplina de medirla, observarla y trabajarla, ¿sí? Entonces yo creo que eso es un primer punto. Y un segundo punto que me parece clave es que hay metodologías que fundamentan la cultura en el comportamiento de la organización, pero no la conectan con el mercado. Entonces, no sé, por ejemplo, de modelos que están basados digamos, mirar la organización como una tribu o solo analizar la relación de los líderes con su equipo. No voy a decir las marcas pues, para que no quiero sonar harto en eso, pero en cambio hay otros modelos como el que tú practicas, como el que practica McKinsey, Denison, Human Synergistics, que arrancaron en el resultado y se fueron hacia adentro. Esos modelos normalmente, o esas formas de pensamiento más que modelos, porque al final uno los mira y son similares, lo que están diciendo es la cultura está relacionada con la estrategia y con la ejecución, y eso para mí se hace una gran diferencia. O sea, es más Excel que PowerPoint, es mucho más una cosa que tiene que ver con la ejecución y no con una aspiración. Yo particularmente estoy muy en desacuerdo con la cultura deseada, con aspirar. Yo creo que una estrategia tiene una forma de ejecutarse y los dueños eligen la estrategia y los valores. Y lo que tienen que estar revisando es si la cultura, que es esa forma en que ejecutan, está siendo coherente. Pero uno debería tener, así como debe tener su propia estrategia distintiva, debe tener su propia cultura distintiva. Ok, ok. Y ahí está la base de la competitividad. Si yo me quiero parecer a Ciro, hago un muy mal Ciro. ¿Sí? Entonces, cuando la gente se quiere parecer a una compañía o a la otra, o quiere ser la mejor cultura del planeta, yo creo que la gente está perdida en para qué es la cultura realmente. O sea que te estoy entendiendo desde tu apreciación que así como nos preguntamos en estrategia cómo ser relevantes, cómo poder generar valor al mercado, la cultura debería ser como ese conjunto de valores que, digamos, nos pueden ayudar a ser relevantes también, no solo para lograr la estrategia, sino en general para poder ser competitivo en el mercado, es lo que te estoy entendiendo. Sí, déjame darte un ejemplo. Digamos que, pues para no hablar de tú y yo como empresas, digamos, pero cojamos una que todo el mundo haya experimentado. Digamos, todo el mundo se ha tomado un café en Juan Valdez y en Starbucks, ¿cierto? Claro. Y aparentemente, pues son compañías que compiten vendiendo café, ¿no? Eso es lo que pareciera. Pero en realidad, cuando uno hace un doble clic,
Starbucks, la estrategia de Starbucks es ser un lugar especial para estar, de manera que tú quieras volver. Ese es el juego que tiene el nuevo CEO en el último año, está apostando pues su camisa y todo contra eso. Y Juan Valdez, por el otro lado, los dueños son los caficultores y la misión principal de Juan Valdez es vender el café premium colombiano en todas sus formas. Entonces, las tiendas son un canal, pero la distribución a través de terceros y supermercados es igual de importante. Entonces, aunque están en el mismo negocio, tienen estrategias diferentes para ganar, porque tienen formas distintas de competir, y la organización que arman y la estructura y los procesos que arman son completamente diferentes para lograr su propio propósito. Entonces, cuando ellos deciden, mire, el barista, o sea, el barista y la persona de servicio de Juan Valdez, no es que uno sea mejor que el otro, es que tienen funciones distintas frente a la obra de teatro que están montando. Ellos están llevando a escena un valor. Esa escena, esos personajes tienen funciones diferentes en esa obra. Entonces, esa naturaleza de ese libreto que hay que ejecutar, esa es la cultura que hay que ejecutar. Y hay algo también muy importante que son los valores, y es cómo quieren relacionarse con los empleados, los clientes y el entorno. O sea, habrá gente que dice, a nosotros nos importa el dinero más que otras cosas, entonces dicen lo importante son las utilidades, no sé qué. Otra gente dice, no, para nosotros es súper importante el medio ambiente, o no lo es, o es en tercera. Entonces, yo creo que la cultura es eso, es cómo está configurada la compañía para poder poner en escena la estrategia y cuáles son los valores que van a regir las decisiones que tomamos para hacer eso. Óyeme, y conecto, ayer estaba escuchando uno de los tantos podcasts que tiene Alejandro Salazar de la estrategia emergente, y él hablaba, ayer me gustó mucho porque él planteaba y él dice que uno de los grandes problemas que tenemos para crear estrategias son los supuestos incorrectos o las creencias incorrectas. Cuando vamos a ver el modelo de Edgar Schein y de todos estos temas de cultura, él también planteaba, digamos que como en el iceberg hay cosas que se ven que lo llamaban los artefactos, digamos que en el medio él planteaba lo que tú llamas los valores, y él decía que la base del iceberg, donde está la base de la transformación cultural, están los supuestos y en los paradigmas. ¿Qué tanto, Alejandro, hoy cuando entra a intervenir un proceso cultural es importante cuestionar los paradigmas organizacionales? Ciro, yo le agregaría un piso a ese iceberg. Digamos, en la punta está lo que tú puedes ver, ¿cierto? Es como cuando uno lo invitan a una empresa o uno empieza los primeros 60 días, qué es lo que uno puede decir, lo que no puede decir, como esos comportamientos así como empiezan a tiempo, ¿no? Uno hace Excel o PowerPoint, o uno se queda callado o esperan que uno haga grandes ideas. Son como esas actitudes y comportamientos visibles. Hay otra parte súper importante que nosotros, las personas de recursos humanos, no miramos en profundidad, y es la organización, el trabajo mismo, la estructura, los procesos, la manera en que se ejecuta y se hace el trabajo y se genera la productividad. Porque eso es la manera de hacer el trabajo. Y después viene lo que tú muy bien llamas las creencias y los valores. Cuando uno mira eso en contexto, aparecen cosas increíbles. Entonces tú me decías, ¿cómo practicas eso? Mira, nosotros miramos las tres cosas y nuestro trabajo fundamental es decirle, si usted quiere llevar esta estrategia al mercado, estas son las incoherencias que está haciendo internamente. En la ejecución, en el trabajo mismo, en la forma que está repartiendo y repartiendo los recursos y tomando las decisiones. Déjeme mostrarle evidencias de que eso es así, y si usted está dispuesto a aceptar que eso es verdad, ¿cómo podemos cambiar la manera de pensar para que usted cómodamente decida cambiar? Te doy un ejemplo. Una vez me acuerdo que una gerente de recursos humanos me dijo, Alejandro, yo te voy a contratar a ti, pero este presidente es muy complicado, a mí me da hasta susto el proyecto, sé prudente. Yo, bueno, listo, no te preocupes. Y llegué con todos los hallazgos y todo, y pues sí, habían varios detalles difíciles. Y entonces yo me senté con el presidente y pues empecé, mira,
Y yo veía que él se ponía rojo, 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 rojo. Y de pronto me dijo, bueno, muchísimas gracias. Agradezco mucho su informe, lo estaremos llamando. Y yo sentí una sensación horrible. Me salí y mi amiga me llamó y me dijo, Alejo, me echaron. Es decir, realmente yo creo que la embarramos. Nunca hemos debido decir todas estas cosas, Alejo, pero si son verdad, no, pues sí, pero complicado. Bueno, y me llamó la siguiente semana y me dijo, ¿sabes qué? El presidente no me ha hablado. Y yo, no, qué vaina. ¿Cómo manejamos esto? Me dijo, no, y además terrible, o sea, no me habla, Alejandro, no me habla. Yo le dije, bueno, esperemos un rato, y yo rezaba, yo decía, no, qué vergüenza con ella que me dio la oportunidad de entrar allá y todo. Bueno, como a las 2 semanas me llama ella y me dice, mira, que el presidente quiere verte. Yo dije, bueno, y se sentó él, pero con él, además el informe lo había impreso y lo tenía subrayado. Y me dijo, señora, sí, ¿no? Yo estuve las últimas 2 semanas haciendo una vuelta por Colombia y corroborando que efectivamente usted tiene razón. Así, ¡Wow! estas cosas están pasando y creo que tenemos que cambiarlas. Yo le quiero agradecer los temas, le pido disculpas de la atención de ese día, le pido disculpas a esta persona que está y me parece, estoy dispuesto a esto. Entonces, el ejercicio de cultura exige humildad, aprendizaje y los mejores proyectos han sido donde los equipos están dispuestos a aprender. Nunca es fácil eso, porque nosotros trabajamos en empresas exitosas que pueden pagar buenos honorarios, ¿cierto? O sea, pues desafortunadamente un poco la cosa va en correlación. Y a veces el éxito, como a ti y a mí, también nos obnubila. Las derrotas y cuando no nos va bien nos hace reflexionar. Yo creo que el ejercicio de cultura es un ejercicio de conciencia, de reflexión. Es muy importante mantenerse coherente Ok. entre el audio y el video. Yo creo que eso es Mira, ahí donde está la cosa. escuchándote, voy a seguir con las analogías de la estrategia emergente de Salazar. Sí, sí. Él plantea que la estrategia emerge y por ende, él dice que la clave de la estrategia es conversar, o parte de la clave es conversar para poder empezar a entender los supuestos del mercado y cuáles son reales o no, porque al final la estrategia es una hipótesis, ¿no? De cómo vas a ganar en el mercado. Y pues a veces le pegas al perrito, como decimos en Colombia, y a veces no, y por eso es que él habla de la coalición crítica. Dice, hay que tener un equipo de personas maduras para Ujú. poder tener pesos y contrapesos en la estrategia. Desde tu punto de vista, ¿qué significaría tener una conversación de cultura? ¿Cómo esa humildad de la que tú hablas debería estar enmarcada en que hayan espacios para hablar sobre la cultura? ¿Cómo el presidente de la compañía debería involucrarse? Y esto es un tema no menor, porque hay gente que tiene tanta miopía con esto que cree que esto es un tema de comunicaciones y endomarketing por allá de No, talento humano, ¿no? no hay nada que ver, sí. Mira, hablando con Alejandro, yo con Alejandro he tenido la oportunidad de seguir después de que él entra con la estrategia, ¿no? Y seguir un poco en pues lo que nosotros llamamos la implementación, que aunque a él no le gusta mucho hablar de la implementación, porque él no cree mucho en eso, pues de todas maneras hay que hacerlo, ¿verdad? Y, y compartiendo con él en un proyecto que él tuvo la amabilidad de invitarnos, eh, entendí mucho sobre su forma de pensar y aprendí mucho sobre eso para aplicarlo en cultura. Le debo mucho a él, además era profesor de los Andes cuando yo estaba estudiando. Mira, en la estrategia emergente hay una cosa que Alejandro subraya mucho y dice, es que la estrategia es lo que usted ya está haciendo, no lo que usted va a hacer. Y él dice, si usted quiere encontrar cuáles son sus zonas de valor, usted lo primero que tiene que mirar no es al competidor, ni el mercado, ni las tendencias, sino en sus ventas, aquello que le está generando rentabilidad y lo que no. Donde usted está siendo rentable y crece es porque el mercado le está diciendo bien. Y donde usted no está siendo rentable y le toca dar descuento, no hay que, para poder competir, es porque usted no es diferente o porque Claro. usted no tiene una ventaja, ¿sí? A ese precio. Entonces, pero él parte de definir la estrategia no desde un supuesto, ni desde un grupo de gente que se sienta
a hacer como una adivinanza sobre una hipótesis sobre el futuro, sino que se basa en su propia información para encontrar las zonas de valor y las de no valor y desde ahí elige. ¿Sí? Ok. La cultura es igual. Es decir, uno no puede aspirar a una cultura. Uno lo que tiene que entender es cuál es la cultura que uno tiene. Es decir, uno cómo se comporta respecto a las decisiones estratégicas y respecto a los valores que uno dice sostener. Entonces Ok. uno dice, yo dije que yo iba a hacer esto, lo estoy haciendo, venga, miramos cómo estoy funcionando. Entonces, los ejercicios nuestros de cultura no es, venga, nos sentamos y pensamos cómo debería ser la cultura. No, venga, ¿cuál es su estrategia? Listo. Entonces, nos vamos a ir con unos instrumentos. Es más, nos vamos con gente suya. Nosotros no nos las tiramos de científicos, porque además uno no tiene la riqueza para interpretar todo lo que pasa en una compañía. Y nos vamos y entrenamos un grupo de personas en nuestra forma de mirar las cosas y levantamos una información cualitativa y cuantitativa y venimos a donde el comité les decimos, bueno, muchachos, así funcionamos. No, pero ¿cómo así, Alejo? Eso no puede ser. Y viene uno con todos los casos, mira, esto pasa aquí, y la misma gente que lo acompaña dice, sí, señor, con toda la vergüenza, ¿no? Porque esto es un ejercicio complicado a veces. Y la gente dice, bueno, una vez lo aceptan, digamos, y uno, y lo explica, no, bueno, eso realmente pasa por otra razón. Pero finalmente lo ponemos sobre la mesa, viene el momento más importante, que es, ¿estamos dispuestos a cambiarlo o no? Claro. Y ahí es cuando ese equipo elige porque hace sentido para lograr el resultado, no porque hay una aspiración, no porque se quieren parecer a alguien, no porque está de moda una cosa, no, porque ellos entienden que al hacer eso pueden llegar al resultado que quieren más rápido, ¿sí? Y a veces son cosas de funcionamiento y a veces son cosas de integridad. Y son cosas diferentes, ¿no? Es decir, cuando tú, por ejemplo, estás atrapado en una creencia y haces cosas pensando, haces unas cosas y crees que haces otras, pues es una cosa, y otra es cuando dices, nosotros tenemos un principio y lo rompes, ¿no? En las decisiones con el cliente o con los empleados. Entonces, es escoger esas cosas y decir, bueno, aquí somos coherentes, aquí no, ¿qué vamos a hacer sobre eso? Y cómo vamos a empezar a enrutarnos hacia la estrategia. Yo creo que la estrategia es como la cabeza y la cultura es como el cuerpo, porque además la cultura está en la organización. La cultura es la organización. Entonces, es como nosotros lo miramos. Entonces, ese equipo lo que necesita es una radiografía muy honesta de cómo funciona. Y por cierto, cuando hablas de una radiografía muy honesta, ¿qué tanto te ha pasado que en la parte de arriba de la organización no ven lo que realmente pasa? O sea, hay como, de verdad, como una ceguera selectiva. Ciro, hay proyectos que terminan ahí. Claro. Con eso te digo todo. Es decir, y pues nosotros, digamos, aunque nos encanta mucho las ventas y todo, y vivimos muy agradecidos con que los clientes nos compren, hay clientes que cuando llegan a ese punto dicen, muchas gracias, necesitamos es un ejercicio como inspiracional. Entonces uno dice, bueno, pues de pronto este no es el lugar para mí, ¿cierto? No Total. es que, y pues está bien, o sea, son decisiones, son elecciones que son respetables. Pero yo te digo, el ejercicio efectivo de cultura que contribuye al resultado y a la sostenibilidad de una compañía está basado en mirar la verdad y hacer un ejercicio de coherencia con la estrategia y los principios que uno decidió perseguir para mantenerse en el mercado. Yo estoy seguro que tú y yo, hablo de tú y yo, pues de nuestras compañías, se han mantenido todos estos años no porque siempre les vaya bien, han habido mejores años que otros, sino porque hemos mantenido una manera de hacer las cosas y unos valores. Mira, Y mira, eso es muy importante en la sostenibilidad, muy. mira que ahora que lo dices, es cierto. Yo o creo en eso que dices. Por ejemplo, para mí, dejar las puertas abiertas es un valor fundamental. O sea, yo, el 99.9% de mis relaciones tienen las puertas abiertas. Y eso
ha hecho que la abundancia llegue. Porque igual que tú, yo me vuelvo a encontrar con mucha gente con los ciclos. La gente cambia de Claro. trabajo, la gente se va a otras empresas, las personas que son alumnas mías pues se emergen y se vuelven gerentes. En fin, hay mucho. Pero eso es un valor que yo le digo a todos los consultores de Change Americas, y les digo, mire, si yo les puedo compartir algo de mi éxito profesional, que quiero que sea el de ustedes también, es siempre dejen las puertas abiertas. Y eso trae un valor añadido y es ver genuinamente te interesa el cliente. Hay mucha gente que hace cultura que lo hace pues porque es su trabajo, pero no necesariamente porque esto le cautive. Yo creo que cautivar, ser profesional en desarrollar cultura, yo pienso que esto es una profesión, porque además tiene un rigor. O sea, esto no es como a mí que se me ocurre hacer, ¿no? Esto tiene, digamos, también de fondo arte y ciencia. Y te quiero hacer un par de preguntas que le pedí a ChatGPT que me hicieran para ti. Entonces, te voy a hacer unas preguntas como de dilema, así, pero me tienes que dar respuestas rápidas. Hágale decir a ver cómo me va. A ver cómo le va. Buenísimo. Primera pregunta. ¿Qué empresa te seduce su cultura organizacional? Uy. Esto es como cuando hay esas entrevistas que uno ve en televisión que dice, no me comprometa con un nombre porque entonces los demás van a decir, pero entonces yo no era tan chévere, pero yo le voy a decir por lo menos dos para ir rápido. Mire, hay una empresa en el Caribe, en República Dominicana, que se llama Helados Bon. Y esa compañía yo la visité porque el grupo Nutresa me invitó a hacer un estudio de cultura cuando la compraron. Y entonces el financiero de Helados Nutresa lo nombraron presidente y me dijo, Alejo, ¿por qué no me acompaña? Porque habíamos hecho un proyecto muy chévere ahí en Cremelado con Mario y su equipo. Y me acompaña Alejo porque yo soy financiero, Alejo, yo de cultura no sé mucho. Y yo veo que es una vaina importantísima. Yo le dije, pero de uno, o sea, vamos. Y me fui allá y esta era una compañía que era una marca país. Es decir, todos las personas de República Dominicana se bajaban del avión viniendo de Estados Unidos y lo primero que hacían era entrar a la heladería. Había un programa de radio que era referente a helados Bon. Yo decía, oye, ¿qué es esto? ¿Esto dónde vino? Y entonces, cuando llegó Nutresa, ellos siempre tenían la filosofía de nosotros respetamos mucho la cultura de las compañías que compramos, no buscamos imponer lo nuestro, sino meterlos dentro del sistema para ver cómo podemos aprender y ellos de nosotros. Entonces, pues mi amigo financiero muy prudente me dijo, Alejo, yo no quiero entrar a chocar con esta gente, son súper exitosos, son más exitosos que nosotros en muchas cosas. Es más, sacaron a Nestlé de la isla. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho. Entonces yo me senté a estudiar y me estudié el libro del tipo que la había fundado. Y este era un español que se había venido en plena época de los militares. Y había fundado, era un vasco, y había fundado esta compañía. Y era un tipo muy crítico con la autoridad y sí, muy crítico y muy activo políticamente. Entonces el Estado tomó la decisión de quitarle la compañía y el tipo la partió en partes y se la entregó a los empleados para que fueran como franquiciantes antes de irse y se fue de vuelta a España. Pues ese modelo de franquicia es tan exitoso que sacó a Nestlé del país. Wow. Y entonces la gente, las heladerías Bon eran como la extensión de la sala de las casas, hermano. O sea, la gente llamaba a este programa de radio, yo lo grabé y lo vi en ese estudio de cultura y lloraban, es que yo me casé en Bon, yo hice mi primera comunión en Bon, mi mamá, no sé qué. O sea, una vaina loquísima, porque la estrategia de este señor fue entregarle el negocio a los empleados y además él se volvió como un abanderado de la libertad, ¿no? Entonces uno dice, eso tiene que ver mucho con quién era la persona. Claro. Y eso se mantenía en la historia, es decir, uno hablaba con los franquiciantes y los franquiciantes lejos de ser un grupo de personas que tenían un contrato, no, esto era gente mucho que amaba la compañía, que eso venía por generaciones, bueno,
una cosa loca. Ese te digo, ese me pareció un ejemplo maravilloso, ¿sí? Y otro ejemplo maravilloso es Novaventa. Yo vivo enamorado de ese negocio, porque este es un negocio donde 300.000 mujeres distribuyen productos y servicios para la canasta familiar, pues de manera casi semanal. Y lo más lindo de Novaventa es que es un negocio que se basa en el relacionamiento, es decir, Novaventa entrega este producto, este servicio y este trato a estas mujeres, y estas mujeres arman una red en sus familias y en sus comunidades donde ellas suplen esos productos y entonces se ayudan socialmente. Y eso es impenetrable, mejor dicho, allá no entra Procter, nadie, porque es que comprar el catálogo a Ciro es ayudarle a Ciro. Claro, claro, claro. Y Noventa entendió eso y lo hace maravillosamente bien. Entonces yo admiro mucho a Ferner y a su equipo y a esa compañía que es maravillosa. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos muchos años y estuve hace poco también y son irrepetibles. Tú, Irrepetibles. tú cuando me cuentas esas historias, y de verdad que hay muchos casos maravillosos, por estas aulas de Change America se han pasado gente increíble. Me acordaste de Leonisa, me acordaste de Amway, una compañía que tiene 2.200.000 empresarios, porque ellos lo llaman empresarios, sin contrato laboral, y eso es de verdad es una logia, es una cosa increíble. Yo fui a Grand Rapids, que es cerca de Atlanta, en Estados Unidos, donde queda el headquarter, y te lo juro que yo veía a esta gente como amaba a su empresa. Le da Y uno yo, ganas de inscribirse. sí, 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 yo decía, ¿dónde firmo? Pero Sí. además de eso, te cuento dos datos, hablando de rituales culturales, uno que me pareció increíble. Lo mismo que Johnson y Johnson con su credo, que me parece algo interesantísimo. También trabajé con él. El Amway tiene una carta de sus fundadores que se Sí. la entregan a cada persona, y la carta, digamos, plantea una idea cultural, y es que estos son los valores de Amway. Y si tú quieres estar acá, es como Ferrari. Ferrari es una marca culturalmente que tiene una cantidad de cosas que a mí me apasionan un montón. Tú no puedes ir, tú puedes ganarte ahorita 1 o 2 millones de dólares y ir a comprarte un Ferrari y no te lo venden porque eres Alejandro Rodríguez que tiene 2 millones de dólares. Ah, No, ¿no? sí. Yo No, 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 es no, que no, yo no. nunca he tenido esa plata para comprar el Ferrari. Yo tampoco, pero veo videos Pero de YouTube. averiguó, pero averiguó. Pero mira lo interesante de todo lo que estamos hablando, porque voy a hablarte de una palabra que acá el ChatGPT me puso, y me fascina esa palabra. Tengo que confesarte que la aprendí con los jesuitas trabajando en la Universidad Javeriana, que es la mística. La mística, esa palabra viene de misterio. Y yo creo que la cultura se refleja a través de la mística también que tienen las personas, el equipo. Sí, Eh, sí. ¿Estás de Mira, acuerdo con ese concepto? O sea, ¿crees que es pero, importante crear una mística? mira, yo he destilado el ejercicio de cultura y lo digo que lo he destilado es porque me he dedicado a eso, ¿sí? No porque sea muy brillante, sino porque por repetirlo, pues uno aprende. Eh, mira, la estrategia define dónde y cómo compites. Y tú tienes que configurar una organización que sea capaz de hacer eso. Esa configuración de esa organización en su funcionamiento, de procesos, estructura, tecnología, know-how, talento, métricas, sistema de gestión y todo eso, es una parte de la cultura. Y la otra parte es la coherencia con los valores, que ese es un tema de liderazgo. Jim Collins hizo un libro que se llama, hay uno que se llama Build to Last y uno antes de ese, ¿Good que, to great o cuál Good to será? Great, ¿sí? Good to Great. Y Build to Last. Build to Last. Y Fue el entonces, primero. y el tipo cuenta la historia de que cuando cogió a su equipo de estudiantes que estaban haciendo el estudio en las empresas que han perdurado en el tiempo, él les puso una regla y les dijo, mire, bajo ninguna circunstancia ustedes me vayan a decir que la diferencia entre las compañías que perduran y las que no son el líder, porque es que en todas hay líderes. Entonces, a mí me tienen que encontrar otras explicaciones, miren todo, miren la rentabilidad, la productividad, todo. Y estos tipos se fueron a investigar y como a las 3 semanas reunieron al tipo y le dijeron, o sea, el tipo cuenta la historia, se agarraron de la mano y le dijeron, bueno, Jim, le vamos a decir una vaina que usted no cree, pero es verdad.
la evidencia empírica nos muestra que los líderes hacían la diferencia. Pero ¿cómo así? Si yo les dije que eso no quería. Pues mire, es que la diferencia está en que los líderes que estaban en esas organizaciones eran humildes. Es decir, no que no tuvieran grandes aspiraciones, no que no lucharan por grandes cosas, pero que estaban dispuestos a aprender de los errores y de lo que hacían. Entonces, fíjate cómo en cultura se unen las dos cosas. La cultura es esa capacidad, esa coherencia que yo tengo en cómo ejecuto la estrategia y cómo soy consistente con los valores que declaro. Cuando uno mira la historia de Hewlett Packard, estos tipos en 56 creo que fue que redactaron una carta a los principios, y los principios no tenían ni un solo producto, eran puros valores. Pero los tipos no tenían ni idea si iban a hacer impresoras, calculadoras o lo que vayan a hacer en el futuro. Pero sí tenían muy claro cuáles eran los valores que se iban a comportar. Pero tener los valores no es suficiente, ¿sí? O sea, tú y yo nos podemos sentar aquí a tener unos valores, pero nuestra compañía va a ser un fracaso. Claro. ¿Sí? O podemos idearnos una compañía pero es un hit, o sea, no tenemos ni cómo, o sea, como si estuviéramos en ChatGPT, digamos, ¿sí? No tenemos cómo suplir la demanda, pero tomamos 5 o 6 decisiones de una falta de integridad con los valores que destruye la compañía. Entonces, oye, tú definiste una estrategia y unos valores, los que sean. Eso lo hacen los dueños o los que deciden. Y la cultura es entender si estoy siendo coherente con eso. Ok. Mira que durante estos años, y por eso también me encanta hablar contigo, porque te siento un muy buen jugador de equipo en todos estos temas, me di la tarea de empezar a estudiar hace ya varios años fracasos culturales, literal. Sí. Entonces, te pongo un ejemplo que lo tengo supermercado, entre otras cosas porque perdí plata invirtiendo en esta empresa, WeWork. WeWork es una empresa que es súper interesante porque además su fundador fue un tipo judío, neoyorquino, un yuppie, como dicen en algunos países, que levantaba capital de riesgo y el tipo se hace WeWork en una conversación en Manhattan y logra que esa compañía llegara casi a salir a bolsa, valorada en más de 64.000 millones de dólares. Y el día anterior a salir a bolsa, no sé si sabías esta historia, hay una auditoría por parte de SoftBank, uno de sus fondos de capital, y descubren una cantidad de incoherencias entre esas culturales, donde encontraron una cantidad de temas poco íntegras, y no solamente la compañía pierde la posibilidad de hacer el IPO, sino que además la compañía se quiebra a los 8 meses. Claro. Y esta historia me encanta contarla porque además la vi en Travis Kalanick cuando fundó Uber, que lo despidió la junta directiva por su incoherencia cultural. Y así te podría contar, porque yo me tomé a la tarea de crear incluso algún día de pronto hasta escribo un libro sobre eso, ¿sabes? Porque los tengo documentados. Hagámoslo juntos, porque creo que saldría muy chévere. Oye, pues bueno, eso puede ser una buena idea que salga acá de Change TV, porque fíjate que, y seguramente tú también tienes muchos ejemplos, y esa era la pregunta que te quería hacer, y es, tú tienes que tomar una decisión basada en esta frase y me tienes que decir si lo estoy de acuerdo o no. Pero en términos de fit cultural, dicen que uno tiene que, digamos, contratar despacio y despedir rápido. ¿Eso Alejandro lo interpreta, o sea, está de acuerdo con esa afirmación o no necesariamente? Mira, es tan cierto eso y entre más arriba peor. Y lo voy a decir crudamente. Por ejemplo, si uno se equivoca en el fit cultural, uno se demora 3 años en corregir la situación. Porque el primer año, ¿cuál es la excusa? Se está adaptando, está conociendo. Claro, está entendiendo. Está entendiendo el negocio. Listo. Sí. El segundo año, ¿será que nos equivocamos? Bueno, esperemos al final del año. Y el tercer año, no, ya esto no puede seguir así. Tenemos que salir de la persona. Porque en las posiciones de muy alta influencia, tú no puedes cambiar un ejecutivo en un mes. Entonces, cuando uno se equivoca de fit cultural, y ojo que yo no estoy hablando de integridad necesariamente, ¿sí? Estoy hablando de que es que simplemente a mí no...
O sea, por ejemplo, si a una persona muy humanista se la llevan a trabajar a Amazon, yo creo que ayer hubiera renunciado. Claro, claro, claro. 600.000 personas van a echar esta compañía. ¿Dónde está el ser humano? Yo me voy. Y los otros seguirían trabajando porque dicen, viejo, a mí me encanta una compañía que está basada en la tecnología. Claro. Entonces, Mira, muy cierto. no quiere decir que ayer se armó un strike y la gente paró en Amazon. No, los que hicieron esa decisión fueron los de Amazon. Ahora, a mí me puede parecer terrible, pero ellos culturalmente son coherentes. Mira, y eso está público. Hoy todo está público, digamos, pero tú miras, por ejemplo, los criterios de selección de Amazon. Gente que sepa escribir, que sepa hacer pensamiento racional, solución de problemas, sepa leer, porque las reuniones, tú lo conoces, se leen primero la cosa y después hablan, ¿sí? Porque es que es una organización basada en optimización de procesos. O sea, tú nunca vas a interactuar con una persona cuando interactúas con Amazon. Claro. Nunca te va a contestar un vendedor, jamás, en tu vida. Eso es una decisión estratégica, jamás. El día que te conteste un teléfono, buenas, señor, bienvenido a Amazon, ¿en qué lo puedo ayudar? Cambiaron de negocio. ¿Sí? Despidan al que contestó el No, teléfono. cambió de estrategia, ¿sí? La vendió el señor y se la vendió a otro. Entonces, esa compañía está hecha, diseñada para que tenga gente talentosa en el análisis y la optimización, no en la interacción humana. Ahora, ¿eso está mal? No, está bien. Es coherente con lo que quieren hacer. Ahora, que no maltraten es una cosa. Elon Musk, pues yo trato de entenderlo y digo, mire, el tipo tiene que llegar a Marte antes de morirse. Entonces le dice a Ciro, eso que usted hizo no me sirve y si usted no es capaz de hacerlo de aquí a mañana yo lo he hecho y traigo otra persona que lo haga, uno dice, no, este tipo es un miserable. Claro, pero es que él tiene que llegar a Marte antes de morirse. Entonces, sí, yo no lo estoy justificando, ni estoy diciendo que está bien o mal, solamente estoy diciendo que él está siendo coherente con su propósito. Entonces, sí, sí, sí. ¿Sí? Yo te compro esa idea. Yo vi, por ejemplo, muchos casos, un caso que me encanta porque una empresa con muchos tintes humanistas puede ser Alquería, por ejemplo. Una compañía que para los colombianos es icónica y pues su fundador, que por cierto, para los que no son de Colombia, para que entiendan un poquito la empresa en la que estamos hablando, el presidente se hace llamar coordinador de sueños, es un antropólogo y es un personaje muy especial. Y cuando ellos, en una etapa que yo trabajé con ellos, veía que ellos llevaban gente, por ejemplo, de Bavaria, una compañía también muy exitosa que fue comprada después multinacional, pero es una compañía de números. Son compañías diametralmente opuestas culturalmente. Y ahí empiezan los desafíos del fit cultural, porque entonces, pues no sabes después a qué te pareces. Y me gusta mucho hacerte esta pregunta, Alejo. Cuando uno define, digamos, una estrategia, la estrategia en sí mismo te tiene que llevar a hacer hard choices y a hacer renuncias. O así se plantea hoy la estrategia emergente. En cultura también necesitamos hacer renuncias, es decir, habrán elementos que no caben en la mesa. Mira, yo tuve una discusión con Alejandro en un avión y varias veces que me lo encontraba, y él me decía, yo voy a escribir un libro sobre cultura porque ustedes no saben de cultura. Entonces yo le decía, bueno, pero venga, Alejo, ¿cómo así? Si él me decía, es que cuando uno elige la estrategia, elige la cultura. Y yo dije, tienes razón. Es decir, si uno elige ir al mercado con una cierta configuración empresarial, y los casos pues son todos, cualquiera que nos imaginemos, cuando yo pongo a funcionar la compañía, si yo llego a hacer cosas diferentes a eso, ya entro en cortocircuito de valor, ¿sí? Porque yo digo, no, la mejor práctica del mercado, por decir algo. Ah, mira, en el ejemplo de la Osborne, me dijo un día, la de producción llega y me saca un manual de Nestlé, ¿sí? Por allá del año 80, yo no sé. Me dijo, Alejo, un día me trajeron este libro y yo pensé que me iba a servir y no me sirvió para nada. Y le dije, ¿cómo así? Sí, es el manual de operaciones de la planta de esa época de Nestlé, pero es que esa planta no se parecía en nada a nosotros. No me sirvió para nada. Yo pensé que yo iba a encontrar ahí, mejor dicho, cómo ganarle a la competencia. No, ellos hacían otra vaina. Entonces,
eso es lo lindo de la cultura. La cultura es diferente porque la estrategia es diferente. Cuando la estrategia es igual a las demás, la cultura se puede parecer a cualquier cosa. Claro. Entonces la gente tiene mira, no hay culturas mejores, hay culturas coherentes con la estrategia y con los valores. Excelente, ¿Sí? excelente. Y por eso yo no creo en best culture to be, ni wannabe, no sé qué, nada. Para mí el ejercicio de cultura es como el ejercicio de estrategia. ¿Qué es en lo que queremos ser diferentes? ¿Y si lo estamos haciendo o no? Y si alguien no lo está haciendo, sentémonos a hablar sobre eso. Si hay una razón para dejar de hacerlo, que sea más coherente con nuestra estrategia y nuestros valores, lo hacemos. Y si no, pues mi amigo o mi amiga toca cambiar esta cosa porque es un ejercicio de disciplina. Es un ejercicio de disciplina, de acuerdo. ¿Sí? Y de coherencia. Oye, y en esta última parte de la charla, que espero que no sea la última porque tú y yo tenemos y nos merecemos muchas charlas, ojalá con un vino en la mitad. Hombre, sí. Alejandro, si hoy alguien te está escuchando y Sí. quisiera ir a la Universidad de la Cultura, si es que existe, ¿cómo sería ese pensum si el rector fuera Alejandro? ¿Qué estudiaría el lunes? Vamos a tratar de hacer el pensum de lunes a domingo. ¿Qué hay que estudiar el lunes para aprender en la Universidad de la Cultura de Alejandro Rodríguez? Bueno, entonces, lo primero depende de los alumnos, si son de recursos humanos o si son de negocios, si son mezclados. Entonces, hablemos de que son de recursos humanos, ¿sí? Entonces, lo primero que les diría es, no me hablen de talento, ¿listo? De lunes a miércoles no vamos a hablar de talento, de experiencia del empleado, nada, nada, absolutamente nada. Yo solamente necesito que ustedes respondan 3 preguntas. ¿Por qué nuestros clientes nos eligen en el mercado? ¿Cuáles son los clientes más rentables y que más crecen en esta organización? ¿Y quiénes y dónde se genera el valor que esos clientes pagan? Listo. Y como me decía Julián de Seguridad, que era profesor mío en el colegio, ¿y qué se puede sacar? Lo que quiera, libros, lo que quiera. Es decir, pero lo importante es que no me hable de recursos humanos, no me vaya a hablar de cultura, no me vaya a hablar de liderazgo, nada. Solamente hábleme del mercado, de la participación, de la diferenciación. ¿Y dónde voy? Y pregunto. Lo primero, váyase a mercadeo y a finanzas. Es decir, Claro. si usted no entiende en qué negocio estamos, ni siquiera empecemos a hablar de cultura, porque ¿para qué? Entonces, los primeros 3 días sería un ejercicio terrible, terrible para la gente de recursos humanos. Para los por ejemplo, para los otros dirían, oiga, no, súper fácil. Y ya después, cuando estuviéramos entre jueves y viernes, les diría, bueno, entonces ahora sí empecemos a ver cómo estamos ejecutando las cosas. Si estamos siendo coherentes con eso que declaramos, qué es lo que los clientes dicen que no hacemos bien, veamos dónde es que eso está pasando y por qué. Entonces ahí uno pues aplica cualquiera de los métodos que vos conocés, grupos focales, encuestas de cultura, lo que quieras. Finalmente esos son instrumentos que te permiten organizar la información de una manera de causa y efecto para poder entender dónde tienes las discontinuidades de valor. Y pongámonos de acuerdo en qué es causa, qué es síntoma y qué es efecto. Esa sí que es difícil. En ese, por ejemplo, todos pierden la materia unos 3 días. Terrible. No es que el problema de esta compañía es esto, no es que el problema de la compañía es lo otro. Cada uno ve un pedazo y cuando uno reúne la información y ya ha tenido suficiente expertise en esto, como los buenos médicos, dicen, no, usted lo que tiene es tal cosa. ¿Cómo así? Pero cómo sabe? Pues porque yo ya he pasado por esta cosa varias veces. Claro. Entonces, sería, vaya al mercado, entienda por qué usted es diferente, entienda dónde no está cumpliendo, vea en la compañía dónde y quiénes son los que no están haciendo la generación de valor, haga doble clic ahí, entienda qué está haciendo mal, si hay incoherencia con la estrategia o con los valores, lleve eso al comité, tenga el valor de presentarlo, entienda bien la relación de causa y efecto y elija una o 2 decisiones fundamentales que cambien, no todo para todos, sino donde hay que impactar para hacer más coherente la organización. Wow. Oye, me gusta. Aquí voy anotando. Estoy seguro que
que mucha gente que nos está escuchando, y los invito a todos en las redes sociales donde nos están viendo, que en la caja de comentarios nos cuenten qué opinan de estos pasos que Alejandro nos invita a recorrer la cultura. Luis De Ciro, todos. le acabo de adelantar lo que llevo trabajando ya 2 años, se llama Talent to Value. Talent to Value. Sí, y es la manera de poder, así como en estrategia vos haces selecciones, en talento, digamos en gestión organizacional, tú debes hacer las selecciones de dónde intervenir para lograr la mayor coherencia entre la ejecución y los valores con la estrategia. Y eso es a lo que me he dedicado el último año y medio con mi equipo, a encontrar cómo pulir ese ejercicio, y debo reconocer públicamente que Alejandro Salazar y su pensamiento me cambió, me ayudó a hacer esa integración de una manera excepcional. Gracias por contarnos un poquito un spoiler de qué estás trabajando. Todos estos conceptos de Nine Boxes y todos estos conceptos siguen siendo válidos para Alejandro Rodríguez. Claro, Ciro, lo que pasa es que nosotros estamos enamorados. A ver, el problema que tenemos en recursos humanos, y ese es un problema que yo traía, yo por primera vez me siento útil, digamos, con la inteligencia artificial. Sí, toda la matemática, la física y la ingeniería que a mí me encantaba, por fin entendí para qué me sirvió. Eso es como esas historias que al final entiendes por qué estudiaste lo que estudiaste. Como decía Steve Jobs, uniste los puntos. Al final entendí los puntos que yo peleaba por la productividad, y yo decía, no, pero aquí lo importante es la experiencia del empleado, no sé qué. Las personas de recursos humanos hemos partido el problema en dos. Pensamos que nuestro problema es el talento y no la organización. Y realmente la organización es el ente en el que podemos hacer cosas, porque la organización es la que gana en el mercado del cliente y en el laboral. Es decir, la organización es ese cuerpo permanente de saberes y procesos y conocimientos que uno construye en el tiempo, que responde a una estrategia y se rige por unos valores, que es un sistema complejo, y que si uno trabaja en eso, atrae el talento, o sea, uno gana en el mercado del talento y uno gana en el mercado del mercado competitivo. Ahora, en el que hay que ganar es en el mercado de la competitividad, porque si no, no hay empleo. Claro. ¿Sí? Y la gente de recursos humanos se ha enfocado mucho en la experiencia, en ganar en el employee journey y todo esto, que ahí es donde está todo eso, todas esas prácticas que yo también hago. Es decir, porque si no alguien diría, no, pero este tipo tan hipócrita, si estuvo la semana pasada aquí haciéndome unos 9 box y ahora dice que no, sí, eso hay que hacerlo, pero no es suficiente, porque es que eso tiene un para qué. Claro. ¿Sí? Si ese ejercicio que hacemos no mejora la velocidad, la calidad y la productividad de la organización que va y se enfrenta al mercado, entonces es gasto, no es inversión. Déjame terminar con una idea que yo sé que me van a matar, pero no importa. Dele, hágale, aquí estamos en tiempo a escucharlo. Me lanzo aquí con Jaime Bailey. El Jaime Bailey del talento, del desarrollo, del management. Mira, ¿cuál es la ecuación de rentabilidad del talento, Ciro? Wow, tremenda pregunta. Esa hágase la ChatGPT, pero yo ya la llevo pensando varios años y la he trabajado con financieros y todo. Mira, te voy a meter en esta conversación. Por ejemplo, tú que eres un tipo inversionista, porque yo veo que cada rato publicas que sube, que baja en la bolsa y tal. Yo te confieso que yo he perdido mucha plata en eso y ya desistí, pero un día me siento con usted para aprender. Hágale. ¿Cómo evalúas tú que una inversión fue buena? Es una pregunta simple. ¿Cómo lo evalúas? Claro, en función de tu costo de oportunidad, en función de tu expectativa de rentabilidad. ¿Pero qué miras? O sea, al final, ¿tú qué miras, viejo? El tema de Uber para ti fue el tema de, ¿cómo se llama? No de Uber, sino el otro, el de WeWork. De WeWork fue frustrante, ¿por qué? ¿Por la historia
o porque perdiste plata. Pues porque perdí billete. Exacto, porque perdió billete. Bueno, esto es lo mismo. Mira, cuando uno hace una inversión financiera, uno dice, yo voy a meter una plata, hay un costo de entrar. Mi expectativa es que yo voy a tener que esperar un tiempo para que eso en el tiempo vaya generando unas rentabilidades. Pongamos una casa, por ejemplo, entonces uno compra una casa, una parte la paga, la otra la financia, y con lo que hacen los arriendos, entonces uno paga la casa y esa casa se va valorizando en el tiempo, y al final cuando uno la vende, si es que la vende, entonces uno dice, oiga, eso que eran 100 se volvieron 500 y básicamente no me costó sino los mismos 100. Sí, me tocó meterle unos arreglos, pagar unos impuestos y todo, pero al final de la historia, lo que recibí versus lo que invertí fue positivo, ¿cierto? Así es. Bueno, pensemos eso en un talento. Yo sé que me van a querer matar, pero les pido la apertura a pensar así. Hoy nosotros gastamos una cantidad de recursos para atraer talento, ¿cierto? Es más sofisticado atraer talento hoy, ¿o no? Porque es más difícil, tenemos tecnología especializada para hacer eso. Es decir, nuestros amigos de Magneto son unos duros en eso y gastan una cantidad de conocimiento y tecnología para hacer esto mejor. O sea, el costo de traer talento es enorme. Digamos que esa es nuestra inversión. La persona entra y nosotros esperamos que esa persona produzca resultados, ¿cierto? O la contratamos para producir un resultado. Le decimos, mira, Ciro, tú no eres el gerente general, eres el gerente de ventas de la zona tal y en el producto tal. Entonces necesito que vendas tanto, rentes tanto y no sé qué. Entonces Ciro hace la tarea y uno dice, check, buenísimo, Ciro, cumpliste. Y en ese año uno dice, Ciro fue una buena inversión. Sí, porque me generó el resultado. Pero si Ciro es un alto potencial, no solamente va a ser la venta, ¿cierto? ¿Qué más va a hacer Ciro? ¿Qué más va a hacer Ciro por la compañía? Va a crear capacidades, va a Va a ayudar a entender mitigar riesgos, va a crear cultura, va a desarrollar personas. O sea, le está agregando valor a la organización. Claro. Le está dando capacidades que aunque Ciro se vaya, quedan. ¿Cierto? Excelente, sí. Entonces, Ciro se va con su plata y su bono y se va contento. Si no lo trataron mal, o sea, fueron coherentes con los valores y todo, pues Ciro se va feliz, de pronto vuelve a los 2 años y la compañía dice, Ciro fue una buena inversión, buen tipo, logró los resultados, nos dejó gente entrenada, es más, ojalá vuelva. Claro. Entonces, nos concentramos la gente de recursos humanos se concentra en traer a la persona, entrenarla, desarrollarla, pagarle bien y ojalá que no se vaya. Pero la vida no es así. Porque resulta que nadie se quiere quedar en una compañía donde es difícil trabajar, donde es difícil generar el resultado, donde hay incoherencias, donde si yo, no, pues yo voy a poner el pedido, pero el proceso no funciona. ¿Sí? O sea, donde el trabajo, el verdadero trabajo no funciona. Entonces no es suficiente tener buen clima, buena cultura, buen liderazgo. No, la compañía tiene que funcionar en el mercado, tengo que ganar. Eso está en la organización, Ciro. Eso está en la estructura, los procesos, el conocimiento del negocio. Y allá la gente de talento humano no se mete. No se mete, Ciro. No sé por qué. Yo como soy ingeniero me meto. Claro, pues, y eso es un paradigma interesantísimo. ¿Sí? Por eso la gente de cultura que tiene profesiones afines a diseño organizacional tienen un poquito más de capacity para poder llevar la cultura muy rápido, claro. Claro, porque si tú quieres cambiar la cultura, tienes que cambiar el trabajo. Claro. Pero entonces pasó la vaina más espectacular porque Dios obra de las maneras más increíbles. Yo allá metido en mi laboratorio estudiando tal, y de pronto aparece la inteligencia artificial y yo dije, no puede ser. ¿Por qué? Porque es que esto va a acelerar que nos metamos a la organización. Y te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Si vamos a suponer que nosotros tenemos una compañía que somos tú y yo nomás, ¿sí? Ok. Y todo el proceso se reduce a nosotros dos. Y entonces, si yo pongo todas las actividades que tú haces y todas las que yo hago,
como fichitas de Lego así una encima de la otra, y resulta que la mitad de las actividades que tú haces y la mitad de las actividades que yo hago son automatizables en un agente, ¿sobra alguien? ¿O sobra medio? ¿O qué hacemos? Entonces uno dice, pues pucha, Ciro, ¿te vas tú o me voy yo? Entonces uno dice, no, no se puede ninguno, o depende. ¿De qué depende? Ah, no, si Ciro y Alejandro son los que generan valor, no se pueden ir. O sea, perder a uno es perder un motor, ¿cierto? Es como quitarle a un avión un motor. Entonces, ¿qué los ponemos a hacer? Bueno, todo lo que querían hacer y no podían hacer antes, que es agregar valor. Pero esa es una nueva compañía que no existe, Ciro. No existe esa compañía. No, nos tenemos que sentarla a hacer, porque nos acaban de liberar la capacidad para poder trabajar en eso. Ahora, si trabajamos en un área que no genera valor, o sea, que es de puro soporte, sí nos va a tocar irnos a uno de nosotros. Claro. Y esa es la realidad de lo que trae la inteligencia artificial. A mí no me gusta esa idea. Me parece un poco, a mí me asusta, para serte honesto. Sí. Pero me parece que me pone en un lugar maravilloso para aportarle a ese proceso coherencia, tanto a la compañía como al ejercicio humano de hacer las cosas bien hechas. Tú y yo no vamos a poder parar la inteligencia artificial así queramos. Eso es una bobada que la gente dice que no, que lo vamos a hacer pausadamente. No existe. Uno ve los billones de dólares que todos los días se invierten en estas compañías, así no den dinero y nadie sabe para dónde van, pero todo el mundo apuesta en ellas. Eso es imparable, imparable. Así es. Un aviso como el de ayer de Amazon de 600,000 empleos lanza una alarma y pone a los financieros a decir, ¿cuánta gente me sobra? Claro. Y la manera más fácil de hacerlo es coger un porcentaje o empezar a ver benchmarks. ¿No has visto que 200 personas, o sea, una persona de recursos humanos por cada 200 o 3 de producción por no sé qué o 5 gerentes por nivel? No, pare. Venga. Nosotros tenemos una organización que tiene que ser rentable y sostenible. Listo. ¿Cuál es nuestra estrategia? Esta. ¿Estamos ganando el mercado? Sí. ¿Nos mantenemos ahí? Sí, señor. Listo. El señor Salazar nos ayuda a mantener el rumbo y crear nuevos rumbos sobre esa ventaja. Bueno, ¿cómo es nuestra organización para atrás? Aquí. ¿Dónde está el core? Está aquí. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial para que libere talento? A esto. Entonces, esta gente, ¿qué la ponemos a hacer? Lo que no podía hacer y siempre ha querido. Listo. Y los que están atrás, ¿qué hacen? Contribuir a esos. Y si no se puede, nos toca tercerizar y automatizar. Y corregimos el rumbo. Ese ejercicio es un ejercicio de arquitectura, de ingeniería humana y humanista. Ese es el futuro de lo que viene, Ciro. Wow, pues me encanta que todos los que están acá siguiéndonos en este capítulo de Change TV se hagan preguntas difíciles como las que Alejandro acostumbra a contestar. Y es que desde que conocí a Alejandro, no solamente, de verdad, y lo digo con todo respeto, para mí es un referente, tú eres una gran persona y además una persona que vale mucho porque eres generoso con lo que aprendes y te gusta que los demás también se desarrollen. No sé si te lo había dicho antes, pero hoy te lo digo acá en público en Change TV. Quiero cerrar con 2 preguntas. Sí. Mi hija Martina tiene 13 años. Bueno, ya 14 cumplió hace una semana. Sí. Y yo quiero darle algún buen consejo sobre para dónde va este mundo y qué debería estar estudiando. ¿Qué le recomendaría un tipazo como Alejandro Rodríguez a Martina Pérez? Ciro, yo no tengo hijos para empezar. Entonces, me pones en una situación difícil, pero voy a hacer mi mejor intento. Yo le diría, porque yo le hablaría al Alejandro, al matemático físico, ¿no? Le diría, Martina, ¿qué es lo que a ti más te apasiona? Y Martina, ¿qué es lo que tú crees que a ella más la apasiona? Ella, yo creo que definitivamente es una mujer de marketing, aunque también dice que es Robin Hood, defiende a los pobres en el colegio, entonces le gusta ser abogada.
pero le gusta ser abogado o vender. Yo creo que va a ser una buena vendedora de sus servicios de asesoramiento. Listo, entonces ella vende justicia, ella ejerce la justicia, ella, ¿sí? Tal cual. Entonces le diría, Martina, primero, enamórate de eso y sé la mejor. Porque si tú tienes un conocimiento profundo de lo que haces, vas a encontrar la manera de poner eso al servicio práctico de alguien. Sé humilde, busca a la gente que sabe mucho más que tú y apréndeles. Y arriésgate y ensaya, pero siempre sé humilde y siempre sé buena persona, porque eso se te va a pagar en el tiempo. Va a llegar un día en que alguien te va a dar la mano. Alguien va a hacer algo que tú no esperabas y vas a tener éxito. No sé si el éxito lo vayas a medir en cuánto dinero tengas, pero sí lo vas a medir en si te apasiona lo que haces, si la gente te respeta por quien eres y si estás aportándole algo útil a la humanidad. Eso es lo que yo diría. Bueno, quedó grabado, porque de verdad mucha gente me agradece que esta parte, esta sección de Change TV esté orientada a nuestros hijos y nuestros nietos. Y de verdad yo, por eso soy economista, porque estudié economía, tengo como dos objetivos, pero uno de ellos es porque siempre me soñé, y de verdad hoy lo entiendo, esa es mi vocación, ayudar a las empresas a ser más competitivas en América Latina. Lo Súper mismo me mueve a mí. Alejo, ¿qué se sigue para ti en la transformación cultural? Y la pregunta particular que te quiero hacer, ya me contaste el spoiler de estos temas de talento, to value. Si hoy o en un par de años fueras recordado como una persona que aportó a la transformación cultural, a la cultura organizacional, ¿fue por qué? Yo te respondería esto, así me lo he preguntado, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas de Norton y Kaplan? Claramente te conté que trabajé en KPMG y empecé Claro, a yo trabajar también. Balance Scorecard. Yo también trabajé en KPMG, en consultoría. Pero casi nadie se acuerda de ellos, ¿cierto? Pero casi todos se acuerdan de qué. Del Balance Scorecard. Ya. Y la gente, ¿qué hace con el Balance Scorecard? Hace estrategia, management, Claro. ¿sí? Yo la verdad no quisiera ser recordado por nada, porque además yo pienso que uno pasa por esta vida y se va, pero sí quisiera que mucha gente utilizara Talent to Value para resolver los problemas de competitividad de sus empresas. Entonces, mi gran trabajo ha sido cómo construyo algo que permita en la práctica, sin que sean expertos ni tengan que estudiar todo lo que yo he estudiado y lo que han estudiado todos mis pares y clientes, para que tengan una metodología sencilla que les permita poner el ciclo de valor de una compañía sobre la mesa y tomar decisiones sobre organización, talento, liderazgo y cultura que les garanticen ser rentables y sostenibles en el tiempo. Entonces, si la gente dice, oiga, yo estoy usando Talent to Value, y yo digo, ay, ¿quién hizo esa vaina? Ni idea. Yo diría, súper. Valió la pena. Buenísimo. Es decir, fue excelente, fue la mejor cosa que he podido aportar. Porque si tiene que ver conmigo, yo siempre le caeré bien a alguien o no, le pareceré que soy demasiado A o poco B. Entonces, no es sobre mí. Esto, por eso es que, mira que yo he pensado mucho, ¿a qué hago? ¿Hago un podcast? Yo dije, no, porque es que esto no es sobre mí, es que yo me agoto. Yo me cansaría de estar todas las semanas diciendo, bueno, muchachos, bienvenidos a Talent to Value esta semana. No, yo les quiero aportar, es una forma de resolver su problema. ¿Sí? Y ayudarlos a entender, porque yo creo que eso sí es multiplicable. Pues me ha encantado tener la oportunidad de estar contigo en este capítulo de Change TV y me encantaría que todas las personas que tienen y han llegado al final del mismo se contacten con Alejandro. Aquí abajo en la caja de comentarios les voy a dejar los datos de Alejandro porque
Además que de verdad es un buen conversador, ya se dieron cuenta, sabe de muchas cosas, sabe de muchas empresas, sabe gestionar valor, sabe gestionar talento y sabe gestionar amistades. Alejandro, un placer volver a estar contigo en un espacio. Que no sea la última vez, sí, de verdad que nos tenemos que ver y escribamos el libro, viejo, porque yo creo que tenemos mucho que aportarle a toda la gente que nos sigue y que además está construyendo directamente el futuro de nuestra región. Pues vamos a buscarle un vinito a ver cómo viabilizamos el proyecto. Pronto, pronto. Un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Gracias. Chao, que estés bien y muy Chao. amable por tu invitación.